Bueno, buenos días familias, buenos días en este dominguito, en esta mañanita. Vamos a hacer el directo que hacemos normalmente todos los domingos. Me encanta este directo especial sobre el sobrepeso y la obesidad. Me encanta porque es una trampa, como decimos siempre, que cada vez más personitas a nivel mundial están introducidas y sobre todo también nuestros pequeñitos, cada vez más juventud, más niños pequeñitos están sufriendo esta epidemia internacional que es el sobrepeso, la obesidad, la inflamación, familias, y todo esto es por falta de información en la sociedad. No hay profesionales todavía a nivel mundial, muy escasos, pues que tengan claro que el control de peso no está en contar calorías, no está en hacer déficits calóricos, en hacer mucho deporte, en comer menos. No está ahí la solución, familias, ¿vale? Nos han engañado durante décadas. De hecho, pues ahí tenéis las pruebas. La gente, normalmente el 90% de las personas que intentan controlar su peso, pues acaban fracasando. Buenos días, Cristina. Acaban fracasando, frustradas. Si han bajado unos kilitos, siempre suben más. Se crean ansiedad, porque el organismo, familia, no entiende de calorías, es un engaño. Todo esto está impuesto desde hace décadas con muchísimas cositas en el sistema para que no dejemos de comer. Si seguís como estáis, inflamados, inflamadas, con sobrepeso y obesidad, e intentáis controlarlo contando calorías, haciendo déficits calóricos, comiendo 5 o 7 veces al día, con snack, entre horas, con frutita, con cereales, con avenas, con arroz. Familias, esto lo que hace es que nuestro organismo esté constantemente en glucólisis y aún así bajando esas calorías, pues lo que va a hacer es que tengamos constantemente hambre porque nuestro organismo no entiende de calorías, entiende de nutrientes. El ser humano no viene de contar calorías en su evolución. La obesidad, como decimos, que lleva décadas con nosotros, es uno de los problemas metabólicos que nos están comiendo, y el ser humano nunca ha estado tan obeso, tan inflamado, y esto es, aparte de no tener una alimentación densa en nutrientes, pues la vida loquita que llevamos, familias. Vivimos estresados, estresadas, con un cortisol alto, muy elevado, incluso por la noche, no descansamos. Acordaros que uno de los secretos para el control de peso no está en salirnos de la glucólisis, de estar constantemente con tanto carbohidrato, esa glucosa que estáis constantemente comiendo, pan, arroz, pasta, refrescos, zumos, pizzas, dulces, carbohidratos refinados, procesados, de todo tipo. El secreto del control de peso, aparte de entrar en cetosis, que vamos a explicar cómo se entra en cetosis, que es nuestra verdadera función, cómo trabaja mejor nuestro organismo para tener esa homeostasis, no solo para el control de peso, sino para tener bienestar. El secreto del control de peso está en el descanso, familias. Por la noche tenéis que descansar. No solo el descanso es determinante para tener bienestar, que no lo estamos haciendo en nuestra vida actual que llevamos, sino acordaros que esa grasita que tenéis acumulada se oxida por la noche en el descanso. Si vosotros y vosotras os acostáis con un cortisol muy alto, pues lo único que va a ocurrir es que no vais a entrar en sueño REM, no vais a descansar y no vais a oxidar esa grasa. Por muy bien, incluso ya que os estáis alimentando con vuestros macronutrientes, porque la grasa no se oxida por el día y no con una alimentación correcta si no se lleva complementado el descanso, familias. Así que buenos días aquí en el Instagram, buenos días en el YouTube. Ayer no pude hacer el directo en el YouTube, no tenía cobertura en la playita nueva donde estaba. Y buenos días aquí en el Tito, familias. Para los que no me conocéis, bueno, pues es un canal que llevamos años ya. Incluso aquí en el Tito ya me han borrado 2 cuentas, esta es la tercera que me abro, porque no interesa, familias, que os llegue la información correcta. Es un canal, pues que lo tenemos, familias, para informaros del cambio de mentalidad que tenéis que tener. Si seguís con el Matrix de hoy en día, si seguís enganchados a lo que nos ha enganchado la industria alimentaria desde hace décadas, levantándolos por la mañana teniendo un desayuno que no va acorde
con nuestra biología natural. Si queréis controlar el peso, aparte del bienestar, tenéis que empezar a cambiar no solo la mentalidad, no solo empezar a desaprender todo lo que habéis escuchado durante décadas, sino volver a aprender. No podéis hacer un desayuno si queréis controlar el peso que os dispare la glucosa, la insulina detrás, que luego tengáis el bajón de glucosa si no tenéis resistencia a la insulina ya, enfermedad muy grave, más de la que nos cuentan, porque si seguís levantándolos por la mañana y haciendo un desayuno, si desayunáis, que está fuera de nuestra biología natural, vais a tener hambre constantemente, es imposible que podáis controlar el peso, que podáis pues, reducir esas comidas que estáis haciendo al día, sobre todo por la noche, y que podáis oxidar vuestra grasa. Si seguís levantándolos por la mañana comiendo panes, cereales, avenas, frutas, zumos exprimidos, no hago nada más que hablar con gente que me cuenta que por la mañana sigue tomándose 4 o 5 naranjas exprimidas. Familias, esto es un problema muy grande, más si ya tenéis problemas metabólicos, entre ellos la inflamación, la obesidad. 4 o 5 naranjas de golpe para nuestro organismo, familias. Eso es un disparo tremendo de glucosa. Y es un cargamento muy grande de fructosa para nuestro hígado, que es el principal ingrediente, la fructosa, para hacernos el hígado graso no alcohólico que nos está comiendo no solo a los adultos, sino a los pequeñitos también. Nuestros hijos, tenéis que empezar a entender que esa primera comida de la mañana, si hacéis el desayuno, tenéis que cambiarla. Porque si seguís con tanto carbohidrato refinado, con esas cositas que coméis, a las 11 de la mañana vais a volver a tener hambre, que es lo que os está ocurriendo. Porque acordaros que esa alimentación es efímera dentro de nuestro organismo. Nuestras células se quedan hambrientas constantemente porque no tienen densidad nutricional, no en nuestra alimentación. Tenéis que empezar pues, a cambiar vuestras comiditas diarias, otro tipo de macronutrientes, densos en nutrientes, y empezar a entender que tenéis que entrar en cetosis, familias, para el control de peso. Acordaros que hay 2 tipos de combustibles que puede usar nuestro organismo. Uno son los carbohidratos, otra es la grasita. El problema de nuestros tiempos no es solo lo que nos está llevando a problemas metabólicos de todo tipo, por trabajar en glucólisis con tanto carbohidrato, esa resistencia a la insulina que está subiendo como la espuma, la diabetes tipo 2, esos hígados grasos no alcohólicos, esa inflamación crónica, esa obesidad, e incluso también pues, muchas depresiones que tiene la gente por el cargamento de tanto azúcar, están en glucólisis. Familia, la glucosis no es otra cosa que cuando coméis como estáis comiendo normalmente, con tanto carbohidrato. Nuestras mitocondrias, dentro de las células, pues están estas maravillosas organelas que se llaman mitocondrias, que me encantan. Hoy en día se están estudiando muchísimo porque es la clave para tener bienestar, familias, o enfermedad. Estas mitocondrias que tenemos dentro de las células, menos en los glóbulos rojos, son las que determinan que tengamos mayor energía, menor energía, que tengamos mayor salud, que tengamos más enfermedad, que podamos controlar el peso. ¿Por qué? Porque las mitocondrias pueden trabajar, como decíamos, con esos carbohidratos, y los carbohidratos constantes de estar en glucólisis con tanto almidón dejan mucho residuo a nivel celular. Nuestras mitocondrias, que son esas fábricas eléctricas, las que fabrican nuestro ATP, el que podamos levantarnos por la mañana, tener energía, que nuestro organismo funcione correctamente, funcionan mejor con grasita. Familias, es su verdadero combustible. Acordaros que la grasita no deja residuos a nivel mitocondrial. ¿Por qué? Porque nuestras mitocondrias trabajan en cetosis, fabricando cuerpos cetónicos. Acordaros que los cuerpos cetónicos que fabrica nuestro organismo cuando estamos en cetosis es la clave para tener más lucidez, pensar mejor, que nuestro organismo cuando estamos en cetosis pueda oxidar esa grasa. Fijaros de dónde vengo yo. Yo era una persona, pues, como estaréis vosotros, vosotras, tenía que estar cada 2, 3, 4 horas constantemente comiendo, estaba inflamado, tenía reflujos de estómago, no descansaba por la noche, me levantaba con peor energía que incluso me había acostado la noche anterior y no entendía el porqué, hasta que empecé pues, a estudiar. Familia, llevo como 3 años. Buenos días, Evita, ¿cómo estás? Llevo 3 años estudiando todo esto.
Y no tiene nada que ver, familias, lo que es la nutrición tradicional, es un engaño, está adoctrinada. Acordaros que los que trabajan en el campo de la nutrición, todavía, hoy en día, pues siguen trabajando como hemos dicho al principio del directo, haciendo déficit calórico, contando calorías, se lo mandan a sus clientes. Buenos días, Mariví. Y yo llevo 3 años pues estudiando lo que es la nutrición moderna, la nutrición actualizada. Buenos días, Lola. Y no tiene que ver nada, familias. Mis estudios antiguos pues parten de la base de técnico en nutrición, con un máster en nutrición metabolismo. Y es una mentira, familias. Por aquella época que todavía lo estudiaba, que yo ya estaba oyendo campanitas, no me cuadraban las cosas. De hecho, estaba como estaba, sabiendo hacer déficits calóricos, contando calorías. E incluso para sacarme esas certificaciones antiguas, tenía que contestar preguntas que sabían que no me cuadraban. Esto está mal a nivel de sistema. ¿Cómo pueden hacer esta pregunta? ¿Y cómo puede tener esta respuesta? Yo sabía que estaba mal, pero tenía que contestarla porque si no, no me daban la certificación. Llevo 3 años estudiando lo que es la actualización de la nutrición moderna, familias, la epigenética en general. No tiene nada que ver lo que estudian pues estos pobrecitos profesionales en el campo de la nutrición, porque detrás está, acordaros, familias, que el sistema quiere que las personas pues sigan comiendo constantemente. La industria alimentaria está detrás, es una industria muy potente que conjuntamente con la industria farmacéutica controlan gobiernos, legislan a su favor, y muchos de los estudios que se aportan en las universidades, entre ellos pues los nutricionistas que salen todavía con ese título calentito a día de hoy, pues están adoctrinados por la industria alimentaria, familias. No le interesa a la industria alimentaria que sepas alimentarte con alimentos densos, que no tengas hambre constantemente. Tampoco le interesa a la industria farmacéutica que sepas controlar tu peso de una forma natural, segura y perdurable, porque perdería dinero, familias. Acordaros que la obesidad es un problema metabólico que está dando mucho dinero desde hace décadas a la industria farmacéutica. Hoy en día estáis escuchando sobre todo que hay personas que se están pinchando esta porquería que es el Ozempic. Cuidado con esto, familias, porque sus efectos secundarios ya se están viendo. Pues suelen tener pancreatitis, paralizan también en los movimientos peristálticos del intestino, ¿vale? Problemas digestivos, osteoporosis. Y familias, si vais a por el camino de operaros el estómago, es otro problema que os va a traer enfermedades de todo tipo, entre ellos pues no la absorción del hierro y por ejemplo también la vitamina B12, que es crucial para nuestro sistema nervioso. Así que familias, podéis controlar el peso de una forma natural. Sencillamente tenéis que aprender a mezclar macronutrientes, a vaciar el glucógeno del hígado de la musculación, que es para entrar en cetosis. ¿Cómo se consigue? Y esto es muy sencillo, familia. Si vosotros y vosotras queréis controlar el peso, esa inflamación, y empezáis a cambiar una alimentación densa en nutrientes, no con tantos carbohidratos, cuando se vacía ese glucógeno, acordaos que el glucógeno es una reserva que tiene nuestro hígado, y como 100 gramitos más o menos, y nuestra musculación entre 300 y 400 gramos. ¿Qué estamos haciendo constantemente? Como estamos comiendo almidones, carbohidratos refinados, azúcares, procesados, todo lo que estéis comiendo en todas vuestras comidas, ese glucógeno no lo vacía, no consigue vaciarlo el hígado y la musculación. Seguís en glucólisis constante, pero no solo no lo vaciáis, sino que lo desbordáis. Por eso os hacéis el hígado graso no alcohólico. Mientras que estéis desbordando ese glucógeno con una alimentación llena y rica de carbohidratos, que es lo que le interesa a la industria alimentaria, pues vais a almacenar grasa, vais a almacenar kilos, vais a estar inflamados, inflamadas, vais a tener subidas y bajones de energía por esa glucosa que sube y baja, os vais a hacer resistentes a la insulina. Acordaros que si seguís constantemente en todas las comidas levantando la glucosa, con tanta glucosa de este tipo, pues lo único que va a ocurrir es que al mantener la insulina alta constantemente, familias, llega un momento que es lo que está ocurriendo, cada vez a gente más joven que os hacéis resistentes a la insulina. Vuestras células con el tiempo dejan de ser receptivas a la insulina, y esto es un gran problema, porque esa glucosa no se introduce ya
como se tienen que introducir en las células, y por el corriente sanguíneo esa glucosa va constantemente alta, destruyendo arterias, conductos renales, nervio óptico, y es un problema muy grande, familias. O sea que tenéis que entender que la cetosis, que es de donde verdaderamente viene el ser humano, con la alimentación correcta, es como hemos evolucionado, que luego os podéis hacer flexibles sin ningún problema entre la cetosis y la glucólisis, pero si tenéis problemas a día de hoy metabólicos de todo tipo, entre ellos la obesidad, la inflamación, el sobrepeso, la única forma sana, efectiva y perdurable de quitaros todos estos kilos, que son cientos de miles de calorías que tenéis acumuladas en vuestro organismo, es entrar en cetosis, vaciando ese glucógeno, como estábamos diciendo. ¿Y qué va a ocurrir? Pues van a ocurrir cosas maravillosas, familias. Vais a orquestar hormonas, que es verdaderamente donde está el control de peso efectivo. En nuestros tiempos, con estas comidas, como estáis vosotros y vuestros hijos, tenéis la grelina muy alta. Acordaros que hay dos hormonas que determinan el que tengáis hambre o que os sintáis saciados. La grelina es la que le dice a tu cerebro que tienes que echarle más combustible, acabas de comer hace 2, 3, 4 horas, rico todo en carbohidrato, energía efímera, esa energía dura muy poco en las células, no tiene densidad nutricional, y esa grelina la tenéis constantemente alta durante todo el día, familias. La otra hormona, que es la que sube cuando cambiáis a una alimentación densa en nutrientes, es la leptina. Si empezáis a comer alimentos densos en nutrientes, no con tanto carbohidrato, la grelina va a empezar a bajar y va a subir esta maravillosa otra hormona que es la leptina, que es la hormona de la saciedad, la que dice a tu cerebro: no me eches más comidita, más leña a la caldera porque estamos saciados. Esto ocurre cuando empiezas a alimentarte con una alimentación densa en nutrientes. Entras en cetosis, estás trabajando con cuerpos cetónicos. Estás oxidando incluso tu propia grasa. Tu organismo sabe utilizar todas estas cientos de miles de calorías que tienes almacenadas, las sabe convertir en energía. Y esto ocurre cuando empiezas a regular la glucosa, ya no comes tantas porquerías que te hagan picos de glucosa, la insulina se regula y empieza pues a trabajar, a accionarse la otra gran hormona que fabrica nuestro páncreas también en las células alfa, que es la hormona glucagón. Si vosotros y vosotras habéis cambiado vuestra alimentación a una densa en nutrientes, habéis bajado la grelina, ya tenéis la leptina altita. Acordaros que la leptina la tenemos como sociedad en general bajita, subida la grelina, y hay gente que tiene ya resistencia a la leptina. Si seguís con la hormona grelina levantada y tenéis resistencia a la leptina y estáis comiendo constantemente, no porque digáis que mi organismo es así, biológicamente te está ocurriendo lo que te tiene que ocurrir, porque no tienes densidad nutricional. Pero hay gente que ya tiene resistencia a la leptina. Y acordaros que la resistencia a la leptina es la puerta, es la antesala a la resistencia a la insulina. Familias. Entonces, cuando habéis controlado esa glucosa, la habéis regulado, la insulina está trabajando tranquilita, no con disparos constantes, sube la otra hormona que es la glucagón, que conjuntamente con el hígado, al vaciar ese glucógeno del hígado y la musculación, pues nuestro organismo no le queda otra que fabricar glucosa de la sana, con los cientos de miles de calorías que tienes acumulados o con la alimentación que estás teniendo acorde con tu biología natural, y es cuando empiezas a controlar el peso, es cuando empiezas a desinflamarte. No solo empiezas a desinflamarte, a controlar el peso, sino que tienes más lucidez. Tus neuronas están trabajando con cuerpos cetónicos, no con tanto carbohidrato, que al final, pues las neuronas se hacen también resistentes lo que es a la insulina. De ahí tenéis pues una gran culpa que es la causa del Alzheimer. Esa le llaman ya resistencia a la insulina, diabetes tipo 3. Familias, llega un momento que todas vuestras células de vuestro organismo, incluidas las neuronas, ya no pueden entrar más glucosa, no pueden trabajar ya con energía. Entonces, familias, la cetosis, no le tengáis miedo. No le tengan miedo a la cetosis. Estaréis escuchando
Acordaros que en las redes, sobre todo, la industria alimentaria y farmacéutica intenta confundir a la sociedad en general, porque somos su negocio. La industria alimentaria, acordaros, familias, que le interesa que estés comiendo constantemente, que repitas de sus productos. Ahí está su facturación. Y la industria farmacéutica no le interesa que tú sepas trabajar con tu organismo de una forma eficaz en la alimentación correcta y también tu entorno hoy en día, porque vas a estar más sano. No le interesa a la industria farmacéutica que tú puedas llegar a controlar tu bienestar, porque no vas a enfermar tanto. A la industria farmacéutica le interesa que cronifiques enfermedades, que no sepas ir a las causas. Por aquí nos dice Eva, una mente despejada. Por supuesto, Eva, tú lo sabes, cuando nuestro organismo está trabajando con esos cuerpos cetónicos, acordaros que los cuerpos cetónicos traspasan la barrera hematoencefálica y nuestras neuronas lo absorben de una forma maravillosa. Si pudiéramos estar dentro de nuestra mente cuando estamos en cetosis y están entrando esos cuerpos cetónicos en las neuronas, estarían de fiesta. Por fin combustible del bueno, del que no me daña. Esos son los cuerpos cetónicos, familia. No os podéis imaginar cuando estáis en este estado, que es el verdadero estado del ser humano, de ahí venimos, la lucidez mental que podéis tener, cómo os levantéis por la mañana. ¿No os está ocurriendo que os levantáis con una niebla mental normalmente, más cansados que os habéis acostado la noche anterior? Entre otros aspectos, porque estáis trabajando en glucólisis constantemente, sobre todo teniendo esa insulina alta incluso por la noche. Acordaros que por la noche también tenéis el cortisol alto. Siempre que tengáis el cortisol alto, insulina alta por la noche, no vais a poder descansar. Si vosotros por la noche seguís haciendo que vuestro páncreas dispare insulina porque habéis cenado mal y tarde, y sobre todo también tenéis el cortisol alto por todo el ambiente de luz azul que tenéis, de focos todavía, bombillas, televisiones y móviles, toda esa luz azul por la noche, pues hace que nuestro organismo, cuando llega esa luz, sobre todo a nuestras retinas, acordaros que dentro de nuestras retinas hay unas células fotorreceptoras de luz que son conjuntamente con otras que tenemos en la piel, pero mayormente están en la retina. Es como se guía nuestro organismo para saber si es de día o es de noche. Y nosotros lo que estamos haciendo en nuestras casitas todas las noches con esas luces azules artificiales, pues es hacer que esa luz azul, cuando llega a nuestras retinas, a las células fotorreceptoras, estas células cumplen con nuestra biología natural, hacen su trabajo, mandan la información al lo que es el hipotálamo, ¿vale? Acordaros que dentro de nuestro cerebro está el hipotálamo, y en el hipotálamo está lo que es el núcleo supraquiasmático, que digamos que es como, imaginaros una persona, un trabajador que está ahí dentro y solo su trabajo es saber cuándo es de día y cuándo es de noche. Y si vosotros y vosotras seguís por la noche con todo este entorno artificial, pues ese núcleo supraquiasmático lo que hace es pues advertir al organismo, todavía al cerebro, de que es de día, y lo que hace nuestro organismo es subir el cortisol. Fijaros el detalle. Por eso por la noche, que es donde se oxida la grasa, os estancáis en el peso, familia. Si lo estáis haciendo contando calorías o con déficit calorías, mal, pero si os estáis alimentando bien, pero no controláis el entorno de noche, si vuestro organismo sigue creyendo que es de día, por este punto que hemos hablado, por todo el entorno artificial que tenéis, vuestro organismo entiende que es de día y es de noche. Entonces sube el cortisol, y siempre que tengáis el cortisol alto por la noche, que es una hormona de día, que ya lo dice la palabra, cortisol, sol, vais a tener también la insulina alta porque estáis también cenando tarde y mal, y vuestro organismo no va a oxidar la grasa. La grasa, familia, no se oxida por el día con deporte que podáis hacer o la alimentación, aunque sea acorde con nuestra biología natural. Se oxida por la noche en el descanso. Entonces, por eso muchos de vosotros, incluso creyendo que estáis haciendo las cosas bien, pues os estancáis en el peso. A ver qué me estáis diciendo por aquí, por Instagram. Me estáis saludando por aquí. Muy buenas a todos en Instagram. Acordaros, familias, de seguirme en todas las redes. Ahora mismo estoy haciendo aquí 3 directos a la vez, en el TikTok, en el YouTube, en Instagram. Buscarme, los que me estáis escuchando, en una sola red, en todas las redes, y me tendréis que hacer ahí. Normalmente, pues todos los fines de semana hacemos estos directos.
Normalmente los sábados pues hablamos de la epigenética en general, importantísima. Familias, que escuchéis esta palabra porque es la clave del bienestar o la enfermedad. Hoy en día tenemos una epigenética muy negativa y tenemos que acercarnos a una epigenética positiva, porque la epigenética está por encima de los genes. Familias, podéis controlar vuestro organismo si tenéis una buena epigenética. La epigenética, sencillamente, pues para que entendáis lo que es, significa epigenética, epi por encima, genética, genes, por encima, epi de la genética, genes. Nos han vendido durante muchas décadas que estamos condenados incluso a tener enfermedades que han pues padecido nuestros progenitores, nuestros padres. En realidad son genes de esas enfermedades que nos heredamos nosotros, nuestros hijos, y nosotros se las pasamos a nuestros hijos también, pero acordaros que la epigenética está por encima de estos genes. Podemos mantener genes incluso que hemos heredado de nuestros padres de la enfermedad inactivos. La epigenética no cambia los genes, pero sí que determina que se activen unos y que no se activen otros, o que se activen los del bienestar y no se activen los de la enfermedad. Acordaros que la epigenética es todo lo que hacéis, familias, desde que os levantáis hasta que os acostáis todos los días. Es determinante como sociedad llana, familias, porque esta información no va a llegar por conductos tradicionales, no interesa al sistema, a las industrias, que empecéis a entender que tenéis que controlar un poquito vuestra epigenética. Han habido casos, de hecho demostrados científicamente, de gemelos que se separan al nacer. Uno de los gemelos se va con una familia, otro de los gemelos se va con otra. Uno de los gemelos recibe una mala alimentación, un mal entorno, sin ciclos solares, sin descansar, mucho azúcar en su alimentación, gluten, y el otro gemelo recibe una alimentación más acorde con nuestra biología natural, un entorno más natural, con sus ciclos solares, descansando. Son padres que están pues al día en el sentido de bajar esa luz azul artificial por la noche para que se pueda entrar en la biología natural del descanso nocturno, básico para el bienestar. Y se han juntado a los 30 años estos gemelitos. Acordaos que los gemelos biológicamente son iguales. Uno había desarrollado enfermedades, no solo que habían padecido sus padres biológicos, sino otras, y el otro estaba totalmente sano. Acordaros que si son dos gemelos y biológicamente son iguales, ¿por qué uno está enfermo a los 30 años y el otro no? Por la epigenética, familias. Uno había tenido durante todos sus días, en todos esos 30 años, una mala epigenética en torno a alimentación y demás, y el otro había tenido una buena epigenética. Eso es lo que determina, familias, y más en nuestros días con la epigenética negativa que estamos teniendo en la alimentación y en nuestro entorno, que puedas tener bienestar o enfermedad. Y entre otras cositas, la determinación para que puedas controlar tu peso está sobre todo en la epigenética exterior que puedas tener. Acordaros que por la noche, si vosotros y vosotras ya llegáis relajados, es difícil en nuestros tiempos, pero se puede conseguir, es determinante que empecéis a entender que el entorno que tengáis por la noche cuando os ha ido el sol, familias, si queréis descansar, si queréis llegar a ese sueño REM, si queréis tener el cortisol bajo y la melatonina nocturna, que es clave tenerla alta por la noche para que se pueda desempeñar. Acordaos que la melatonina nocturna es impulsadora totalmente de la apoptosis, a muerte celular programada, de células incluso que no han tenido su apoptosis, y es clave también para la autofagia. ¿Vale, familias? Si seguís con el cortisol alto, insulina alta por la noche, vuestro organismo sigue creyendo que es de día, no vais a poder tener una buena melatonina nocturna. Y acordaros que antes de todo, de la alimentación, del deporte, el ser humano tiene que descansar. Si no descansáis, familias, da igual lo que hagáis. En el descanso está la clave del bienestar o la enfermedad. Acordaos que la vida se crea por la noche, no por el día. Nuestro organismo tiene que regenerarse por la noche, tiene que descansar. Acordaos que nuestro cerebro se depura por la noche. Nuestro cerebro se expande un 60%, pensar en esto, un 60%, para que las células gliales, nuestro sistema linfático del cerebro, lo depure por la noche. ¿Os imagináis tener un coche arrancado 24 horas todos los días de su vida, incluso acelerado?
ponerle en el pedal del acelerador algo que haga que las revoluciones del coche durante 24 horas todos los días esté revolucionando el coche, ¿qué le puede pasar a ese coche? Te va a durar menos, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo actualmente con nuestro organismo, sobre todo por la noche el cerebro. El cerebro por la noche no quiere volver a metabolizar alimentos. Esa energía que estamos gastando cenando tarde y mal por la noche, familias, nuestro organismo que tiene que volver a metabolizar otra alimentación, el aparato digestivo, el estómago, el intestino, el páncreas, el hígado, el cerebro coordinando otra metabolización de alimentos cuando a esas horas debería de estar trabajando lo que es esas células gliales, el sistema linfático, no lo estamos haciendo noche tras noche y así es imposible que podamos tener bienestar. ¿No estáis viendo que alrededor vuestra, si no vosotros y vosotras, ya un tanto por cien, seguramente alto, de que me estáis viendo este directo, no estáis viendo que alrededor vuestra cada vez hay más infartos, más cánceres, más resistencia a la insulina, más diabetes tipo 2, más hígados grasos no alcohólicos, más gente con esa grasa visceral que tiene mucho que ver el cortisol elevado por la noche? ¿No estáis viendo que cada vez hay más enfermedades autoinmunes, más problemas de tiroides, Hashimoto's, hipotiroidismo, hipertiroidismo? ¿No estáis viendo que la sociedad en general cada vez está más enferma, incluso cada vez más joven? Esto no es normal, familias. Podéis verlo normal porque todo el mundo está así, prácticamente el 90% de las personas hoy en día con alguna enfermedad o muchas enfermedades metabólicas. Pero no es normal, es anormal. Lo normal, familias, es que el ser humano puede incluso llegar a una edad longeva, si no pasa ninguna desgracia, ningún accidente, con calidad de vida. Es como ha estado el ser humano durante toda su evolución. Nos han dicho que nuestros ancestros morían antes. En gran medida es verdad, pero no nos cuentan el resultado final de esa historia. Nuestros ancestros morían antes. ¿Por qué morían antes nuestros ancestros? Todos no. La gente de antes que no cogían infecciones vivían una edad longeva y con calidad de vida. ¿Pero por qué nos han vendido la historia de que nuestros ancestros morían antes, familias? Porque antes de 1928 nuestros ancestros morían por infecciones, fiebres amarillas, tuberculosis, neumonías. Así morían nuestros ancestros. De hecho, mucha gente joven, la persona que no tenía suerte de coger una infección antes de 1928 porque no había antibióticos, las infecciones se los comían, vivía, era longevo y con calidad de vida. Eso es lo que no nos está pasando a nosotros. ¿Nos venden que vivimos más en nuestros tiempos? Sí, pero ¿cómo vivimos? ¿Cómo vemos a la gente que va cumpliendo años en nuestra sociedad, familias? ¿Cómo la vemos? Empadronada en la farmacia con una bolsa de químicos, cronificando enfermedades metabólicas desde hace 30 años, los últimos 30 años de su vida, o acaban en una residencia de la tercera edad, con un Alzheimer, esclerosis múltiple, Parkinson, o le ha dado un infarto, su calidad de vida ya es pésima, si no se ha ido de esta vida antes que le está pasando a mucha gente joven. Esa es la realidad, familias. Tenéis que empezar a daros cuenta que el cuentecito de Caperucita Roja que nos han contado durante toda la vida, Caperucita no era tan roja, Caperucita puede ser que fuera verde, ¿verdad? Aquí entran pues muchísimas cosas como esas cositas que nos han contado que si nuestros progenitores han tenido enfermedades metabólicas de todo tipo, que hemos heredado sus genes y tenemos esa enfermedad en mala suerte, son nuestros genes así, y nos mandan directamente a cronificar enfermedades con químicos, ¿verdad? No es así, familias. Es una mentira. Como la mentira de la sal que crea la hipertensión, la crea la insulina alta por la retención de sodio, o la mentira de la carne que nos crea cáncer. ¿No lo habéis escuchado? Cuidado con la carne roja. Esa es la carne procesada, con todas las porquerías que están introduciendo. Cuando veis cacharritos de estos en supermercados, familias de hamburguesas y carnes, tenéis que empezar a leer etiquetados. Realmente ahí no va carne solo. Igual va carne en un 50 o 60%. Vienen cargados de almidones, maltodextrinas, productos químicos. No es carne, tenéis que empezar pues a comprar otro tipo de alimentación, separaros pues prácticamente de lo que vaya envasado. Y la carne, familias que nos han vendido que da cáncer de colon, acordaros que la carne no pasa del intestino delgado, la disuelve prácticamente en nuestro estómago. Ese quimo, cuando pasa al intestino delgado, prácticamente lo absorbe todo nuestro organismo y no pasa nada a lo que es al colon.
¿Cómo puede producir cáncer de colon la carne roja, familias, cuando no pasa al colon? Porque no es la carne roja, es cómo va acompañada con esos envasados, por ejemplo, o cómo lo acompañamos nosotros constantemente con patatas, por ejemplo, fritas todavía en aceites hidrogenados como el de girasol, que nos llenan de radicales libres, de omega 6, son aceites muertos de máquinas, familias que os están destrozando. Y tampoco nos cuentan que esas carnes rojas las acompañamos muchas veces con salsas industrializadas, ¿verdad? Con 2 o 3 refrescos, 25 gramos de azúcar, otros productos químicos, postres, azucarados. Así es como acompañamos la carne. Pero le echan la culpa a la carne roja, ¿verdad, familias? No lo que lleva acompañada esa carne roja. Acordaos que la carne roja es uno de nuestros macronutrientes que nos ha hecho evolucionar como especie. Es cuando nuestro cerebro, nuestros ancestros empezaron a comerla, nuestro cerebro empezó a crecer, nuestra creatividad. También te han vendido que el sol da cáncer, ¿verdad? Otra mentira, familias. Acordaos que el sol, si diera cáncer, el ser humano se hubiera extinguido. Esos melanomas que nos han contado desde hace décadas que los crea el sol, no es el sol, familias. Es vivir constantemente en interiores bajo una luz azul artificial sin exponernos precisamente a nuestros ciclos solares, no de golpe, no hay que hacer locuras, sino en todos los ciclos estacionales del año. Eso es lo que necesita nuestro organismo. Acordaos que el sol, trabajado con sentido común, no de golpe, durante todos los ciclos estacionales del año, va a hacer en todos los ciclos, desde que amanece hasta que atardece, van a hacer cosas maravillosas dentro de ti, pero no las estáis teniendo, porque vivís constantemente en interiores, trabajos, oficinas, centros comerciales, gimnasios. Acordaos que los gimnasios la gente cree que es muy sano, por supuesto que el ejercicio de fuerza es el más importante, hay que hacerlo, pero lo que ganéis por un lado en un gimnasio lo estáis perdiendo con esa luz azul artificial. Deshidrata vuestras mitocondrias, pero es que luego vamos a casita, a nuestra casa, y seguimos con esa luz azul artificial por la noche, ¿verdad? Hemos hablado de ello, rompiendo nuestros ritmos circadianos, no llegando al descanso, teniendo un cortisol muy alto, insulina, no oxidando la grasa. El sol, familias, es nuestro aliado, nuestra luz nativa. Desde por la mañana, esas primeras horas del amanecer, que regula nuestros ritmos circadianos, que nutre nuestras mitocondrias, que empezamos a sintetizar, por ejemplo, el óxido nítrico, importantísimo gas vasodilatador. Empezamos también a sintetizar la melanina en la piel para que luego podamos aguantar mejor la luz ultravioleta B, nuestro protector natural, no las cremas químicas que os están envenenando, familias. Es otra historia. Esa melanina trabajada con el sol en nuestra piel no solo nos sirve, acordaos que la melanina no solo la usa nuestro organismo pues, como pigmento, como protector natural, por eso nos vamos poniendo morenitos, eso es la melanina, familias, pero es que nuestros órganos lo absorben de la piel porque es un gran antioxidante para nuestros órganos. Pero tampoco estamos sintetizando la serotonina, familias, que es una hormona que se sintetiza en nuestro intestino un 90% con la luz solar dentro de nuestro intestino y a través del nervio vago manda neurotransmisores a nuestro cerebro. Por eso, entre otras cosas, no podéis pensar bien, no tenéis ánimo, estáis siempre, ¿qué me pasa? Porque no tengo energía, aparte de una mala alimentación y un mal entorno. Pero es que la serotonina es la madre de la melatonina nocturna, familias. El sol no solo te ayuda a todos estos componentes, sino que te va a ayudar luego a descansar por la noche ese día. Pero es que tampoco estáis sintetizando la hormona D, que es en realidad esa vitamina D. Estamos haciendo todas las cosas mal, familia. Y acordaros que los melanomas, ese cáncer de piel, no los crea el sol. Es justamente lo contrario, apartarte del sol con una luz azul artificial y protegerte la piel con cremas que te están envenenando a tu organismo, entre ellos el hígado. Acordaros que estos estudios que han vendido, sobre todo a los dermatólogos, de que el sol crea el cáncer, estos dermatólogos, para actualizarse, deberían de profundizar en las cositas que les han vendido, como muchos profesionales del campo médico y del campo de la nutrición, está todo adoctrinado. Un dermatólogo, si se quiere actualizar, tiene que profundizar en esos estudios científicos. Están hechos bajo luz azul artificial, en laboratorios con ratones, con luz azul artificial, no con la luz del sol. No hay estudios a nivel internacional que demuestren que el sol crea melanomas. Están hechos en laboratorios con luz azul artificial, sin la luz restante que lleva nuestro astro rey, esa luz maravillosa, la nativa, la nuestra,
que es el 73% de la luz infrarroja y roja. Familias, también nos han vendido que el colesterol crea los infartos y los ictus, ¿verdad? Otra mentira del sistema. El colesterol es una molécula necesaria para que podamos vivir, familias. Fabrica nuestro organismo con el colesterol, fabrica membranas celulares, hormonas. Nuestro cerebro necesita colesterol, que de hecho se fabrican en 2 sitios dentro de nuestro organismo el colesterol, uno el hígado, pero nuestro cerebro fabrica su propio colesterol para tener esa mielina, sobre todo, que cubre los axones dentro de nuestro cerebro. Si vosotros tenéis un colesterol más bajo de 200 porque os han vendido que tenéis que tomar estatinas, cuidado con el colesterol, infarto. ¿No? Os suena, ¿verdad? Cuando vais a un médico que no está actualizado. Tienes el colesterol más alto de 200, toma estatina. No, las estatinas, por supuesto que habrá personas que tendrán que tomarlas si han tenido un evento cardiovascular o tienen un colesterol muy elevado, pero glicado, que ahí está la clave. Pero si os dan estatina, familia, si tenéis un colesterol sano, os hacen enfermar. El problema no está en el colesterol, está en la glicación del colesterol, con tanto azúcar y carbohidratos. Por eso tenéis que, si no vais con un médico actualizado, tendréis, familia, no os queda otra que haceros analíticas por vosotros y vosotras mismas en privado, sabiendo parámetros, no solo del colesterol, no solo sabiendo dónde tenéis los triglicéridos, sino saber dónde está vuestra lipoproteína y esa ApoB, que es una molécula que si se oxida y la hacéis crecer mucho dentro de vuestro organismo por tanta porquería que estáis comiendo, es la que verdaderamente os va a crear esos ateromas, esos futuros infartos con esas placas calcificadas en las arterias, la aterosclerosis, y si no se calcifican se van al cerebro, se sueltan trocitos, que es el ictus, y es el derrame cerebral. Pero no es por el colesterol, familias, es por la oxidación con el continuo consumo en cantidades grandes que estáis haciendo de azúcar, carbohidratos refinados y procesados. Hay que vigilar esa ApoB. Esa molécula es muy pequeñita, densa, y es la que se clava en las paredes intermedias de nuestras arterias, en los endotelios, que conjuntamente con una estriación por falta de colágeno, en la tormenta perfecta, se introducen en esas paredes intermedias y se forman células espumosas porque nuestras células, unas de ellas que tiene el sistema inmune, que son los macrófagos, se las comen, se forma una célula espumosa detrás de otra, se calcifica, y eso son las placas, familias calcificadas. Ahí tenéis el infarto, o el ictus si se suelta un trocito que no está calcificada, pero no es por el colesterol. Vosotros echaréis la culpa cuando hay un fuego, que vengan los bomberos a apagar el fuego. ¿De quién es la culpa de que ese edificio se pueda quemar? ¿De los bomberos que van a apagarlo o del fuego en sí? Aquí es lo mismo. ¿A quién vais a echar la culpa de esos problemas cardiovasculares, cerebrovasculares y pulmonares? ¿Al colesterol que está ahí para reparar o a la glicación del colesterol, que es el fuego con esa ApoB subida por tantas porquerías que estáis comiendo? Otra mentira lo del colesterol, familias. Entonces tenéis que empezar a despertar, familias, y a daros cuenta que tenéis que empezar como sociedad llana a profundizar por vosotros mismos. Por supuesto que los médicos siempre tienen que estar ahí, nos van a ayudar, no es culpa de los médicos, pero acordaros que los médicos, sobre todo los que prescriben medicamentos, no han estudiado la epigenética en general. Ellos han estudiado diagnosticar enfermedades que son los mejores, que los necesitamos los especialistas para hacernos analíticas también, pero ellos van al síntoma, familias. Si en nuestros tiempos los problemas metabólicos de enfermedades, entre ellos la obesidad, están viniendo porque nos hemos apartado de nuestra biología natural como especie, como hemos evolucionado en una alimentación equivocada y un entorno muy artificial, sobre todo por la noche, como hemos explicado, ¿qué va a hacer un químico? ¿Qué va a hacer un químico que te pueda mandar un profesional de este tipo? Va a calmar ese síntoma, va a ir a los síntomas. Pero si tú tienes un estilo incorrecto en la alimentación, incorrecta, y tu exterior, tu epigenética en general, tienes que ir a las causas. Si no, nunca podrás salir de las enfermedades cronificadas. Los químicos te van a adormecer los síntomas, pero vas a vivir con enfermedades cronificadas por un mal estilo de vida, por esa epigenética en general, y es lo que le interesa a la industria farmacéutica. Y si vas a un pobrecito nutricionista que está todavía empanado con esa pirámide nutricional, contando, haciendo cuentas como yo hacía,
haciendo déficits calóricos, contando calorías, que no estudia la epigenética en general, pues también tienes ahí una puerta cerrada del bienestar, porque lo único que va a hacer, si es para el control de peso, es crearte ansiedad, comer 5 o 7 veces al día e incluso no dejar que tu aparato digestivo descanse, ni hacer ayunos intermitentes que son necesarios, familias, cuando se cambia la alimentación. No hay que hacer ayunos a lo loco, empezar a hacer ayunos si no has cambiado tu alimentación a una densa en nutrientes, porque no estás preparado. El ayuno, acordaros, familias, que os lo pide vuestro propio organismo cuando empiezas a bajar esa grelina, como hemos hablado, y subir la leptina. Y esto es cuando empiezas a cambiar tu alimentación. Cuando empiezas a regular la glucosa con una alimentación que no te haga tener esos picos y luego la bajada, que vas a tener hambre y te va a llevar a la resistencia de la insulina. Ahí está la clave, regular la glucosa, la insulina, y está en la forma de que tu organismo pues no solo va a tener una homeostasis, una regulación trabajando con cuerpos cetónicos en cetosis, sino que no vas a tener tanta hambre como te puede crear una dieta con déficit calórico, porque tu organismo se pone en modo de reserva, estás desnutriéndolo, no vas a poder controlar el peso, no vas a poder oxidar tu grasa, tienes que entrar en cetosis, tienes que darle a tu organismo la alimentación correcta, vas a tener menos hambre, vas a poder hacer ayunos intermitentes para que te entre incluso una mejor autofagia, y es como te vas a desinflamar. Familias, es muy fácil el control de peso, pero no le interesa al sistema que tú aprendas a saber cómo funciona, que no tienes que hacerte experto en nutrición, ni muchísimo menos. Pues para eso estamos la gente que estudiamos, familias. Por ejemplo, llevo más de 3 años estudiando todo esto, día tras día, en formación con médicos funcionales, científicos, estos científicos que no están vendidos a las industrias. Acordaros que, por desgracia, la ciencia hoy en día, el 95% está vendida a las industrias, al color verde del dólar, familias. Y la pena que los profesionales que no se dan cuenta de esto estudian los estudios que están comprados por la industria alimentaria y farmacéutica, y es la información que pasan a la sociedad, no porque ellos quieran hacernos daños, sino porque está adoctrinado por estas industrias, familias. Y luego hay un 5% de científicos honestos, honrados, poniendo su cara, incluso arriesgándose, dándose la información correcta, que es la que estudiamos, la gente que estamos en este campo estudiando la nutrición actualizada, la epigenética en general. Así que, familias, que llevamos 48 minutos de directo. Vamos a ver si me habéis puesto, aquí en el TikTok creo que me habéis puesto cositas. Por aquí nos decía, supongo que MC será Mari Carmen Sánchez, uno te enferma y el otro te da la pastilla. La industria alimentaria y farmacéutica es el mismo perro. Mari Carmen, con distinto collar, exactamente. Vale, así es. Por aquí nos dice Eva, una norma para mí es imprescindible, es no comer de noche, correcto. Eva, lo estábamos hablando, tú lo sabes ya, quitando pues algún día si te vas de marcha, yo lo hago de vez en cuando, si un día te vas un sábado a cenar o la familia te vas de marcha, no va a pasar nada porque lo hagas alguna vez. Si tienes problemas metabólicos, sí, en este momento, tenéis que saber en qué contexto estáis. Cuanto más problemas metabólicos tengáis hoy en día, más enfermedades, más radicales tenéis que ser. Porque si no le quitáis a vuestro organismo la alimentación equivocada y el entorno que os ha llevado a las enfermedades metabólicas, es imposible que podáis salir de estas enfermedades metabólicas. Entonces, lo inteligente es, si tienes obesidad, inflamación, hígado graso no alcohólico, resistencia a la insulina, depresiones, vas directo a problemas cardiovasculares, los has tenido ya, no descansas por la noche. Lo importante es ser radical un tiempo, familias, volver todos esos problemas a revertirlos con una alimentación correcta. Ahí sí que hay que ser radical, porque la enfermedad va a ser radical contigo. Si no la paras a tiempo, hay enfermedades que ya son irreversibles. Hay que ser radical, estar en cetosis, trabajando con cuerpos cetónicos, regulando tu ritmo circadiano, descansando por la noche, teniendo tus ciclos solares para todo lo que hemos hablado del sol. Y en el momento que tengas esa homeostasis, pues una noche te puedes ir de marcha, hacerte tus 2 copitas, cenar por la noche, incluso romper tus ritmos circadianos, pero como decía Eva, es indispensable no comer por la noche. Acordaros que el 80% de vuestras noches y vuestros días tenéis que trabajar con una alimentación correcta y sobre todo respetar esa noche. Acordaros del descanso, es la clave del bienestar. Y si coméis tarde y mal, acordaros que siempre que se haya ido el sol, ya no deberíais comer, y si lo hacéis
después de que se ha ido el sol, siempre 3 horas antes, sobre todo en invierno, antes de que os vayáis a descansar. Porque si coméis y aparte aumentáis esa luz azul, como estamos diciendo, cortisol alto, insulina alta, melatonina baja, no entráis en sueño REM, no subís la hormona de crecimiento, vuestro cerebro, como hemos hablado, no se va a depurar, vuestros órganos siguen gastando energía metabolizando en alimentos y no invierten esa energía en que hayan buenas duplicaciones celulares, que vuestra hormona de crecimiento arregle ese daño que habéis tenido ese día, que os prepare para el día siguiente. Vuestro sistema inmune no va a estar fuerte para destruir virus, bacterias, células, también con esa apoptosis, como hemos dicho, células que se quedan dentro de nuestro organismo porque no tienen esa apoptosis. El sistema inmune tenemos que tenerlo fuerte, ¿vale? Ahí entra mucho el descanso y también, sobre todo, el sol, con esa hormona de esa vitamina D, esa luz ultravioleta B, para que por la noche pues nuestro organismo arregle problemas que hemos tenido ese día, destruya células, virus, bacterias que si se quedan dentro de nuestro organismo, pues luego nos crean problemas metabólicos de todo tipo. Entonces, Eva lo decía, como norma general, no tenéis que cenar por la noche, ¿vale? Porque siempre que hagáis metabolizar alimentos, otra digestión por la noche cuando vais a descansar, pues ya lo dice la palabra, no vais a descansar. Vuestro organismo va a estar 24 horas trabajando, ¿vale? Acordaos de ese coche que hemos hablado, si lo mantenéis 24 horas, incluso acelerándole lo que son revoluciones, imaginaos un coche parado, le ponéis al pedal de acelerador algo que presione y que esté revolucionado 24 horas. A ver cuánto dura el coche. Eso es lo que estamos haciendo con nuestro organismo, entre otras cosas, cenando tarde y mal. Por aquí nos dice Dori Verdú que desayunar, soy diabética tipo 2. Pues Dori, tienes que cambiar tu alimentación, ¿vale? Acordaros que también los diabéticos tipo 2, acordaos que la diabetes tipo 2 la podéis poner en remisión. Dori, que no te vendan que es crónica. Se puede revertir. Yo de hecho tengo gente que asesoro que ha revertido la diabetes tipo 2. Vale, la última, no sé si estará por aquí Nuria, pero es la última persona, una mujer, pues que ya era diabética. Vale, el problema de la diabetes tipo 2, Dori y familias, es que nos hacen analíticas básicas durante toda nuestra vida. Solo nos miden la glucosa y tienen que empezar en poner, lo que pasa es que no interesa al sistema, a la industria farmacéutica no le interesa que tú sepas ver venir una diabetes tipo 2 a tiempo, porque luego vas a ser consumidora de la morfina y la insulina. Pero familia, tenéis que empezar a haceros parámetros más profundos por vuestra cuenta, sobre todo por esa diabetes tipo 2. La podéis ver venir antes de que os despertéis una mañana con esa glucosa descontrolada. Y esto se consigue midiendo la hemoglobina glicosilada y la insulina basal. Tenéis que haceros parámetros anualmente por lo menos una vez. Saber dónde está vuestra hemoglobina glicosilada e insulina basal. Dori, y hubieras evitado pues entrar en esa diabetes tipo 2 si hubieras tenido un médico actualizado y una persona que te pudiera haber dado una guía alimenticia. Y sobre todo, Dori, acuérdate que los diabéticos tipo 2 tenéis que vigilar mucho vuestro entorno. Esa luz azul constante, sobre todo también por la noche, el no descansar, el estar estresado, el tener el cortisol alto, sobre todo por la noche, os levanta la glucosa incluso sin comer nada. Entonces, Dori, no solo deberías de desayunar correctamente con una alimentación que no te dispara la glucosa, que esa insulina la bajaras para que tus células conjuntamente luego con ayunos intermitentes, que son fantásticos para vosotros, y vosotras la diabetes tipo 2, el descanso digestivo, el no estar comiendo constantemente, pues las células llegan a un momento que vuelven a ser receptivas a la insulina. Acuérdate, Dori, que los diabéticos tipo 2, tu caso no es porque tu páncreas no fabrique insulina en esas fantásticas células beta, es que están fabricando demasiada insulina, porque te has hinchado durante años, y seguramente lo estarás haciendo actualmente, a mucha glucosa de ese tipo que te levanta la glucosa y la insulina detrás. Y esto hace pues que llegue un momento que tus células, como te está ocurriendo a ti, ya no sean receptivas a la insulina, esa glucosa se quede alta dentro de vuestro organismo. Entonces, Dori, ¿qué te puedo decir? Ponte en contacto conmigo, por aquí en el TikTok tienes mi teléfono, bueno, lo tenéis en todas las redes, pero Dori, ponte en contacto conmigo, yo hago asesoramientos, ¿vale? Donde a todo tipo de personas le mando una guía alimenticia, ¿vale? Y también entra lo que es trabajar con el entorno, con la epigenética, como estamos hablando, ¿vale, Dori? Puedes revertir esa diabetes tipo 2 en 8 meses
un añito, dependiendo de cómo esté tu diabetes, ¿vale? En 8 meses, un añito, si cambias tu alimentación y tu entorno, ¿vale? Dori, ponte en contacto conmigo. Por aquí nos dice Eva, el negocio redondo, la alimentaria y la farmacéutica, está claro, Eva, una nos mantiene con hambre y la otra cronifica las enfermedades. Así que, por supuesto, somos los huevecitos de oro de estas industrias, familias. Por eso os digo siempre que tenéis que empezar a cambiar vuestro estilo de vida, familias. No por vosotros ya, sino porque estamos arrastrando a la sociedad en general y conscientemente, no por culpa nuestra, a nuestros hijos. Acordaros que la diabetes tipo 2, hablábamos con Dori, está creciendo ya, ha subido un 350% lo que es en nuestros hijos pequeñitos, familias. Hay niños con 2 y 3 años con diabetes tipo 2. Esto no ha ocurrido nunca. Acordaros que el ser humano no viene de comer tanto azúcar. Para que tengáis un dato real, en 1850, familias, estas personitas que vivieron antes que nosotros, en lo que es en un año, una persona de 1850 comía 2 kilos de azúcar, lo que es al año. Nosotros en nuestros tiempos, por esos pasillos, familias, que vamos enganchados al azúcar, procesados, nos han enganchado al tanto carbohidrato, estamos consumiendo entre 40 y 70 kilos de azúcar al año, familias. Y no penséis en el azúcar blanco, moreno, que son el mismo veneno con distinto color. Acordaros, pan, pasta, cereales, avenas, arroz, zumos, exprimidos, 4 o 5 naranjas, una barbaridad, zumos industrializados, bebidas energéticas, dulces, procesados, todo eso, sobre todo también, acordaos los almidones, el arroz, familia, que nos han vendido que es un alimento muy bueno para nosotros, está dentro de nuestra cultura, no solo aquí en España, sino en otros países. Acordaos que el arroz levanta más la glucosa que el mismo azúcar, es una locura, familias. El arroz no lo encontráis dulce porque no tiene fructosa, pero está compuesto en un 70-80% de almidón. Es una bomba de azúcar dentro de nuestro organismo. El pan igual, la pasta. No porque no veáis lo que os estáis comiendo que es azúcar blanco o moreno, familias. Dentro de nuestro organismo no entiende. Tú le puedes decir, mira, no me subas la glucosa porque esto es arroz, no es azúcar. Me voy a comer un plato de pasta, media barrita de pan. No es azúcar. Organismo, no me levantes la glucosa. Tu organismo le da igual lo que comas. Dentro de tu organismo es azúcar. Por eso hemos hablado, familias, de que si seguís constantemente en glucólisis con esos picos, que es lo que estamos haciendo en todas las comidas, os volveréis, pues por desgracia, como por ejemplo aquí Dori, diabéticos tipo 2. Acuérdate, Dori, que tienes que salir de esa enfermedad cuanto antes, porque los diabéticos tipo 2 tenéis más posibilidad de muchos problemas metabólicos y enfermedades graves, entre ellos el cáncer, ¿vale? Infartos, el perder los riñones, entrar en diálisis, le ocurre normalmente a los diabéticos, ¿vale? Perder un miembro inferior, ¿vale? De vuestro cuerpo, incluso la vista por la destrucción del nervio óptico, esa glucosa alta constantemente, ¿vale? Entonces, familias, estamos llevando a nuestros hijos a enfermedades de todo tipo, porque le pasamos los hábitos. Acordaros que los genes que heredan nuestros hijos son determinantes, pero es la epigenética lo que marca la diferencia de que ellos puedan sufrir las mismas enfermedades que nosotros hemos padecido con esos genes que le pasamos e incluso otras. Pero está en los hábitos, familias, está en el estilo de vida. Lo que está creando las enfermedades metabólicas hoy en día, familias, es el estilo de vida. Una mala alimentación procesada, familias, estar en glucólisis con esos picos constantes, desbordando el glucógeno, y un entorno muy artificial. En los niños también, que sepáis que 1 de cada 4 niños ya tiene hígado graso no alcohólico, familias, en los países industrializados, ¿vale? Como papis tenéis que empezar a entender, primero vosotros cambiar vuestra alimentación y entorno, entender todo esto, y luego pasarle la información a vuestros hijos, porque no solo vais a enfermar vosotros, sino que vais a arrastrar a vuestros hijos, y por desgracia luego se arrastrará a nuestros nietos, porque si nuestros hijos no aprenden de que tienen que salirse del sistema hoy en día, donde la industria alimentaria nos tiene enganchados al azúcar y la farmacéutica le interesa que cronifiquemos nuestras enfermedades, y ellos no entienden, primero vosotros, pero ellos no entienden que por la noche tenemos que respetar nuestro descanso, que tenemos que bajar ese cortisol, subir la melatonina, familias, esas luces azules, no solo por el día sino por la noche, como hemos hablado,
o se está rompiendo los ritmos circadianos. Esta información primero los papis tenemos que aprenderla, ponerla en práctica, dar ejemplo a nuestros hijos y pasárselo a ellos, porque si no nuestros hijos, nuestros nietos vendrán detrás, tendrán las mismas papeletas que le estamos pasando esos hábitos a nuestros hijos, familias. Entonces, fijaros si es determinante no solo poder tener la información correcta para ser dueño de nuestro bienestar, entre ellos el control de peso, sino fijaros la información tan bonita, tan valiosa, la herencia que le podemos pasar a nuestros hijos, para que ellos no enfermen, familias que no estén dentro de las garras que ya están podridas de la alimentaria y la farmacéutica. Pero fijaros la herencia más bonita que le podemos pasar a nuestros nietos, incluso sin haber nacido todavía, si le damos la información correcta a nuestros hijos, familias. Fijaros las generaciones que podemos cambiar, pero tenemos que empezar a cambiar nosotros. Si no cambiamos nosotros, los papis, familias, esto no va a mejorar. Y el pronóstico cada vez es peor. Están subiendo las enfermedades metabólicas, familias de todo tipo, modernas, y sobre todo a nuestros hijos. Familia, llevamos 1 hora y 1 minuto. No me gusta hacer los directos más largos. Sencillamente, para la gente que os estáis incorporando en mis canales, buscarme en todas las redes. Familia, aquí vamos a estar dando el callo, sin miedo a la industria alimentaria y farmacéutica. Lo estamos haciendo desde hace años. Esta información, familias, de la nutrición actualizada, moderna, empezar a escucharla. Tenéis que saliros de muchos moldes que nos ha creado el sistema, muchos miedos, muchas mentiras, familias. Acordaros, el sol, la sal, colesterol, la carne roja, no son enemigos nuestros. Los enemigos nuestros que tenemos que empezar a identificar, los familias, están en la industria alimentaria, la farmacéutica, esa luz azul artificial maldita que tenemos que empezar a bajarla, familias, sobre todo también campos electromagnéticos, que no vamos a hablar hoy de ellos, de wifi, móviles, torres de telecomunicaciones que tenemos constantemente. Este entorno se llama electrosmog, familia, nos hace enfermar también, polariza nuestras células, y hoy en día ya hay filtros que se pueden filtrar para que esos campos electromagnéticos a nuestro organismo pasen de una forma nativa, no artificial, ¿vale, familias? Así que os dejo, os mando un abrazo, un beso a todas las redes. Por aquí me tenéis mi número de teléfono, familias. Poneros en contacto conmigo, os explico cómo va mi asesoramiento. Si queréis tener toda esta información, tenemos 3 meses para trabajar con vosotros y vosotras, y esta información la vais a tener para toda la vida. Es importantísimo, familia, que empecéis a entender que tenéis que empezar a profundizar por vosotros mismos. Mientras que no hayan profesionales de la nutrición y en el campo médico que se actualicen, familias, no habrá lo que es bienestar. Estaba poniendo aquí el puzzle del TikTok, que llevo ya cuando pasa 1 hora. Así que, familias, información valiosa, información a vuestro alcance, y poneros en contacto conmigo y hablamos, ¿vale? Os mando un saludo, que paséis un buen dominguito y nos vamos viendo por aquí. Cuidaros mucho.